¿Te gustaría revivir tus clásicos de PlayStation 1, pero estás en Linux y no sabes cómo hacerlo? Bueno, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar paso a paso cómo configurarlo completamente. Empezaremos descargando el emulador de DuckStation. Nos dirigimos a nuestro navegador, buscamos DuckStation, el primer link y otras plataformas. Aquí nos dirigirá a su repositorio de GitHub. Nos vamos a Releases, a la última versión, y descargamos la que dice DuckStation por 64.appimage. Nos dirigimos al archivo y aquí está. Simplemente le podremos dar doble clic, le damos permisos y estaría el emulador. En este caso, para tenerlo más acoplado a mi sistema, voy a utilizar un gestor de appimage que es JarLever en este caso. Aquí nos sirve para gestionar nuestros programas portables que tengamos de este tipo. Simplemente lo arrastro, le damos a ver al menú de aplicaciones y ya lo tenemos instalado en nuestro sistema, como si fuera una aplicación nativa. Y aquí está. En la descripción he dejado un enlace a un video donde explico cómo utilizar este programa JarLever y cómo configurarlo adecuadamente con cada programa y cómo gestionar sus actualizaciones. Bueno, ya he tenido el programa ya instalado, simplemente lo abrimos. Aquí está DuckStation. En primera instancia, esta es la pantalla de configuración. Simplemente le damos aquí, seleccionamos primero el idioma, nuestro tema, y damos siguiente. Importante, en este apartado vamos a ubicar el directorio donde se encuentran nuestros archivos videos. En mi caso, yo lo tengo en este directorio. Lo seleccionan y le dan siguiente. Aquí pueden ubicar la carpeta de sus ROMs de PC1. En mi caso también los tengo ubicado en este directorio. Lo seleccionan y le dan sí y siguiente. En este apartado podrán configurar sus controles, pero por ahora lo vamos a omitir. Siguiente, siguiente y terminar. Aquí en este caso simplemente le vamos a dar en no. ¿Por qué? Porque DuckStation ya está integrado al sistema. Y aquí tendríamos ya el emulador funcional ya configurado con los archivos BIOS. Simplemente bastaría con abrir cualquiera de nuestros juegos y ya debería ejecutarse con normalidad. Ahora aquí pasaremos al apartado de configuración del emulador. Aquí en el apartado de interfaz podemos ver diferentes secciones que podemos habilitar, como iniciar en pantalla completa el juego o ocultar el cursor en pantalla completa, entre otras que podemos ir habilitando o deshabilitando. Aquí está la lista de nuestros juegos donde podremos seguir añadiendo diferentes directorios, la carpeta de nuestros BIOS que ya está configurada. Importante aquí en el apartado de gráficos, aquí vamos al renderizador, vamos a configurarlo en Vulkan y nuestro adaptador. La resolución, recomendable ponerlo en 720 o 1080, dependiendo de los requisitos que tenga su computador. Aquí en relación a aspecto, preferible tenerlo en 16:9 para que se adapte a la pantalla de su monitor. Y en recortar, aquí recomendable en todos los bordes para que se recorten los bordes negros que sale al abrir un juego. Aquí habilitamos corrección de geometría para que nos salte esta advertencia, y por ahora eso sería todo. Aquí hay diferentes configuraciones que pueden ir testeando, pero eso serían las configuraciones más importantes. Simplemente le vamos a encerrar
y ya estaría aplicada las configuraciones gráficas. Bueno, con esos pasos ya estaría configurado el emulador de DocStation. Ahora la siguiente parte del video está más enfocada en la organización. Para este caso utilizaré Lutris. Lutris es una plataforma que se encarga de gestionar diferentes plataformas e emuladores desde aquí mismo, tenerlo todo en un solo lugar. En este caso, ya que tengo diferentes plataformas, incluso de Steam, de Linux y de diferentes emuladores que tengo configurado aquí. En este caso vamos a incorporar de DocStation. Aquí primeramente vamos a preferencias, ejecutores y buscamos el emulador DocStation. En este caso le doy aquí en configurar y aquí ubico la carpeta donde se encuentra el archivo que descargamos, que si en caso lo hayas instalado con JarLever, como en mi caso, lo encontraremos en la carpeta personal, en el home, aquí una carpeta llamada AppImage. Simplemente lo buscamos, lo seleccionamos y le damos guardar y aparecería aquí en este caso DocStation. Y bueno, aquí podríamos ir agregando nuestros juegos manualmente. Ponemos nuestro nombre del juego, en mi caso utilizaré este. Seleccionamos el ejecutor, en este caso DocStation. Ubicamos nuestro juego. Y le damos guardar. Y aquí estaría nuestro juego. Y así podríamos ir agregando nuestros juegos manualmente de cada emulador y tenerlo aquí todo organizado. Pero en caso el proceso de agregar estos juegos sea un poco tedioso, yo utilizaré un complemento, una aplicación externa que me ayudará a hacer este proceso más rápido y agregar mis juegos más fácilmente. En este caso es esta aplicación, que también dejaré el link al repositorio de esta aplicación en la descripción para que lo puedan descargar en su distribución. Aquí la forma más fácil sería descargando la versión en AppImage y agregarlo con JarLever, al igual que hicimos con DocStation. Bueno, en este caso aquí tenemos la aplicación. Aquí simplemente voy a seleccionar la plataforma, en este caso PS1. Selecciono mi carpeta de ROMs PSX. Aquí en mi caso ya parece que tengo agregado ya uno. Aquí simplemente voy a agregar ahora los faltantes. Simplemente le doy aquí en ejecutar proceso y me pedirá una APK de SteamGridDB, que es la plataforma que nos ayudará a descargar las carátulas e iconos y póster de cada juego. Simplemente copiamos el enlace que nos facilita aquí, nos dirigimos a la página y nos logueamos vía Steam. Y aquí nos dará nuestra APK. Simplemente lo copiamos y lo pegamos aquí. Le damos guardar. Y ahora sí, simplemente le damos aquí en ejecutar proceso. Y ya se habrá añadido a la biblioteca. Aquí en la aplicación podemos ver las diferentes carátulas de cada juego, con su icono, banner, póster, portada de cada uno. Y en caso deseemos cambiarlo, simplemente le damos aquí en editar y podremos escoger el de nuestra preferencia. En este caso haré una prueba y aquí podremos reflejar el cambio.
Y en caso si tuviéramos una cantidad considerable de juegos, ahí se insertarían cada uno y se ubicarían sus carátulas, sus póster y sus iconos. Y ya tendríamos todos nuestros juegos bien organizados desde esta misma plataforma Lutris. Aquí nuestros diferentes emuladores, en este caso tenemos a DuckStation con nuestros juegos de PC1. Aquí podríamos incorporarlo a nuestro escritorio. Podríamos crear un acceso directamente al escritorio, a nuestro menú de aplicaciones. Que pues sería como una aplicación nativa de tu sistema. Pero en este caso prefiero tenerlo todo organizado en esta plataforma. Y podríamos abrirlo directamente desde aquí. Simplemente podemos abrirlo y ya se abriría el juego. Y bueno, ahora también tenemos la opción de tenerlo nuestros juegos exportados directamente en Steam si deseamos administrar todos nuestros juegos desde la librería de Steam. Podríamos directamente aquí exportarlo. Daríamos aquí exportar Steam y se exportaría toda la plataforma que tenemos aquí, nuestros juegos. Y ya se habría sincronizado completamente con la biblioteca de Steam. Por ejemplo, aquí haré una prueba, voy a abrir Steam. Me voy a librería y aquí estaría PC1 con nuestros diferentes juegos. Y también podremos ejecutarlos directamente desde aquí si lo deseamos. También está configurado directamente aquí. Si en caso deseamos tener toda nuestra biblioteca desde una sola plataforma, podremos exportarlo aquí directamente en Steam y funcionaría de igual forma. Y bueno, eso sería todo por la parte de tenerlo organizado nuestros juegos. En Lutris, aquí lo tendríamos organizado nuestros juegos con nuestras carátulas, iconos, todo funcionando con nuestro emulador DuckStation. Ahora pasaré a explicar en DuckStation otra opción que tenemos, que es la opción de los logros. Aquí simplemente nos registramos, nos abrirá esta página. Simplemente aquí nos registramos con una cuenta y luego iniciamos sesión aquí con su nombre de usuario y contraseña. Aquí habilitamos los logros, le decimos que sí. Y si queremos habilitar el modo hardcore, le damos que sí. En este caso por ahora no. Y estaría habilitado los logros. Le damos cerrar. Y podría abrir un juego aquí. Y ahí habría detectado nuestro inicio de sesión. Aquí están los logros que tengo ya desbloqueado y los logros que podría completar durante el proceso del juego. Este es un apartado que personalmente me gusta mucho, porque así puedo seguir en progreso en cada uno de mis juegos que juego en este emulador. Bueno, con eso quedaría configurado el tema de los logros y ya estaría configurado en cada juego. Simplemente uno inicia y ya detectaría su cuenta y habilitaría los logros por cada juego. Bueno, con ello ya tendríamos configurado el emulador DuckStation, el apartado de los vídeos, el agregado de juegos y por el apartado de organización ya lo tenemos aquí en Lutris. Que cabe recalcar que Lutris lo podemos descargar directamente en nuestra tienda, independientemente de nuestra distribución de Linux que tengamos, ya que es muy fácil de instalar. Y la forma más sencilla de incorporar nuestros juegos más rápidamente sería con el complemento que les mostré, que es este. Directamente aquí detectaría las carátulas, iconos y los importaría más rápido
en caso tengamos muchísimos juegos. Y aquí podríamos gestionar sus carátulas o exportarlo directamente a Steam si así lo deseamos. Bueno, eso sería todo por este video. Si les ha servido el tutorial, les agradecería mucho con un like y que se suscriban para seguir trayendo más configuraciones de diferentes simuladores y juegos aquí en este maravilloso mundo que es Linux. Bueno, sin más, me despido. Hasta un próximo video. Esto es Epcode. Bendiciones.